Mi nombre es Daniel, pero en la carretera todos me conocen como el Coyote Veracruzano. Tengo 41 años, soy divorciado, y durante los últimos 18 años he recorrido las carreteras de México al volante de mi Scania R450, un camión rojo y dorado que bauticé Milagro Rodante. Y créanme, después de lo que les voy a contar, ese nombre cobró un significado que jamás imaginé. Paisanos, antes de contarles esta historia que me cambió la vida para siempre, quiero hacerles una pregunta muy personal. ¿Alguna vez han encontrado algo inesperado que los hizo reflexionar sobre el rumbo de sus vidas? Porque lo que me pasó a mí en la carretera hace algunos meses todavía me da escalofríos cada vez que lo recuerdo. Si alguna vez se han sentido perdidos, sin rumbo, como si la vida los hubiera olvidado en algún rincón polvoriento de la existencia, esta historia es para ustedes. Porque a veces, cuando menos lo esperamos, el destino nos manda señales de formas que jamás imaginamos. No olviden darle me gusta a este video si les está gustando, suscríbanse al canal para más relatos de la carretera y sobre todo, déjenme en los comentarios si alguna vez han vivido algo así de inexplicable. Porque créanme, después de escuchar lo que me pasó, van a entender que en esta vida nada es casualidad. Era una madrugada fría de febrero cuando mi vida cambió para siempre. Acababa de cargar mercancía en Veracruz y me dirigía hacia Guadalajara por la Federal 150. El Milagro Rodante ronroneaba suave en la carretera, sus luces rojas y doradas cortando la oscuridad como cuchillos de esperanza. Pero yo iba muriendo por dentro, carnal. Hacía 3 meses que Patricia, mi exesposa, se había llevado a mis 2 hijas a vivir a Estados Unidos con su nuevo marido. 3 meses sin escuchar sus risas, sin ayudarles con la tarea, sin ser el papá que siempre quise ser. La pensión alimenticia me estaba ahogando, y cada kilómetro que recorría me recordaba lo solo que estaba en este mundo. Paré en un Oxxo cerca de Córdoba para cargar diésel y comprar un café. El muchacho de la gasolinera, un chamaco flaco de unos 20 años, se acercó con una sonrisa que me partió el alma. Me recordó a mí mismo cuando empecé en esto, cuando todavía creía que la vida tenía sentido. ¿Qué tal la carretera, jefe?, me preguntó mientras llenaba el tanque. Se ve que viene de lejos. De muy lejos, mijo, le contesté, sintiendo el peso de cada palabra. Y todavía me falta mucho camino por recorrer. Mientras esperaba que terminara de cargar el combustible, algo extraño pasó. Una ráfaga de viento frío, de esos que te llegan hasta los huesos, movió unas hojas secas cerca de mi camión. Una de esas hojas se pegó en el parabrisas y cuando la quité, vi algo que me heló la sangre. Ahí, metido entre el parabrisas y el marco de goma, había un sobre blanco. Un sobre que yo jamás había visto antes. Mis manos comenzaron a temblar mientras lo tomaba. Estaba dirigido al camionero de corazón roto, escrito con una letra temblorosa, como de persona mayor. El muchacho de la gasolinera se acercó y me vio con el sobre en las manos. ¿Encontró algo, jefe?, me preguntó, curioso. No sé qué sea esto, chamaco, le dije, sintiendo como si el mundo se hubiera detenido. Pero algo me dice que mi vida está a punto de cambiar. El viento siguió soplando, las hojas seguían bailando en la oscuridad, y yo ahí parado, con esa carta misteriosa en las manos, sin imaginar que esas pocas líneas escritas por una mano desconocida iban a devolverme la fe que creía perdida para siempre. Para entender por qué esa carta me impactó tanto, tengo que contarles cómo llegué a ese punto tan bajo de mi vida. No siempre fui el hombre derrotado que encontró ese sobre aquella madrugada. Hubo un tiempo, hace ya varios años, cuando Daniel el Coyote Veracruzano era otro. Empecé en esto de los camiones cuando tenía apenas 23 años. Mi padre, que en paz descanse, era mecánico en el puerto de Veracruz y desde chamaco me enseñó que el trabajo honrado era lo único que podía sacarme de la pobreza. Mijo, me decía mientras me enseñaba a cambiar una llanta, en esta vida solo tienes 2 opciones, o trabajas duro o te mueres de hambre.
Conocí a Patricia cuando tenía 28 años. Ella trabajaba como secretaria en una empresa de transportes donde yo llevaba carga. Era una mujer hermosa, de esas que te quitan el aliento, pero sobre todo tenía un corazón que parecía no tener fondo. Se enamoró de mis sueños antes que de mi persona. Vamos a comprar nuestro propio camión, me decía mientras planeábamos el futuro en su pequeño departamento de Boca del Río. Vamos a formar una empresa, vamos a tener hijos, vamos a ser felices. Y yo le creía, porque cuando amas a alguien, crees que todo es posible. Nos casamos en el 2010 y 2 años después nació Sofía, nuestra primera hija. Luego llegó Daniela en el 2015. Eran mis princesas, mi razón de levantarme cada madrugada, mi motivo para aguantar los días difíciles en la carretera. Cada peso que ganaba era para ellas, para darles lo que yo no tuve de niño. Pero los años pasaron y las ausencias comenzaron a cobrar factura. Patricia se quejaba de que yo nunca estaba, de que ella se sentía como madre soltera. «Eres más novio de ese camión que mío», me gritaba cuando llegaba después de 2 semanas fuera. Y yo, necio como soy, pensaba que trabajando más duro iba a arreglar todo. El dinero entraba, sí, pero nunca era suficiente. Las niñas crecían y yo me las perdía. Sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus festivales en la escuela. Todo se lo perdía por estar en la carretera, persiguiendo un sueño que cada día se hacía más pequeño. Patricia comenzó a salir con las amigas, a llegar tarde, a contestarme cortante por teléfono. «Estoy cansada, Daniel», me dijo una noche cuando regresé de un viaje a Tijuana. Cansada de esperar, cansada de estar sola, cansada de sentirme invisible. En el 2020 me enteré de que tenía un amante. Un ingeniero que trabajaba en una empresa petrolera, un hombre que llegaba a su casa todos los días a las 6 de la tarde, que cenaba con ella, que veía películas con mis hijas. Un hombre que estaba presente. El divorcio fue un infierno. Patricia se llevó la casa, la custodia de las niñas, y yo quedé con las deudas del camión y una pensión alimenticia que me consumía casi todo lo que ganaba. Pero lo peor no fue perder el dinero. Lo peor fue perder a mis hijas. Ahí estaba yo, parado en esa gasolinera con la carta en las manos, recordando todo lo que había perdido. El muchacho que me había cargado el diésel se había ido a atender otro cliente, y yo me quedé solo bajo esa luz amarillenta que iluminaba mi Scania como si fuera un altar. Subí a la cabina del Milagro rodante y cerré la puerta. Mis manos temblaban tanto que tuve que respirar hondo 3 veces antes de poder abrir ese sobre misterioso. La letra del frente era temblorosa, pero clara, para el camionero de corazón roto. ¿Cómo era posible que alguien supiera exactamente lo que yo sentía? Adentro había una hoja de papel amarillento, doblada con cuidado. La desdoblé despacio, como si fuera a desintegrarse en mis manos. Y lo que leí ahí me cambió la vida para siempre. «Estimado camionero», decía la carta, «si estás leyendo esto, es porque Dios sabe que necesitas un milagro. Mi nombre es Esperanza, tengo 73 años, y vivo en el kilómetro 89 de la carretera Córdoba-Orizaba, en una casita azul con plantas de bugambilla en el frente». Me detuve de leer. ¿Kilómetro 89? Eso estaba a menos de 1 hora de donde me encontraba. Seguí leyendo con el corazón acelerado. He perdido a mi único hijo hace 6 meses. Se llamaba Miguel, tenía 45 años y era camionero como tú. Un accidente en la carretera se lo llevó cuando regresaba de Chiapas. Desde entonces, vivo sola, esperando, no sé qué esperando. Las lágrimas comenzaron a nublarme la vista. Esa mujer no me conocía, pero sus palabras me llegaban al alma como si hubiera estado observando mi vida desde hace años. «Tengo una propuesta para ti, camionero de corazón roto. Ven a mi casa. Tengo comida caliente, un lugar donde descansar, y tal vez los dos podamos ayudarnos a sanar».
No es casualidad que hayas encontrado esta carta. Mi Miguel siempre me decía que los camioneros eran una familia, que cuando uno necesitaba ayuda, los demás aparecían como ángeles en la carretera. Terminé de leer la carta con los ojos empapados. Al final, había una postdata que me partió el alma. PD, si decides venir, busca la casa azul con el letrero que dice, Miguel, tu mamá te espera. Ahí sabré que eres tú. Guardé la carta en mi bolsillo y arranqué el milagro rodante. Por primera vez en meses, tenía un destino que no era solo entregar mercancía. Tenía un lugar donde tal vez, solo tal vez, podría encontrar un poco de paz. Mientras conducía por la Federal 150 hacia el kilómetro 89, algo extraño comenzó a pasarme. Esa sensación de vacío que llevaba cargando desde el divorcio empezó a transformarse en otra cosa. No era esperanza todavía, pero tampoco era esa desesperación que me había acompañado durante tanto tiempo. Miguel, dije en voz alta, hablándole al aire, si de verdad me mandaste esta carta desde donde estés, te prometo que voy a cuidar de tu mamá como si fuera la mía. El camión siguió su marcha hacia lo desconocido, y yo, sin saberlo, me dirigía hacia el encuentro que iba a devolverme la fe en la humanidad. Llegué al kilómetro 89 cuando el sol comenzaba a salir detrás de las montañas de Orizaba. No tuve que buscar mucho. Ahí estaba la casita azul, exactamente como la había descrito Esperanza. Las bugambilias moradas adornaban el frente como si fueran lazos de regalo, y en la puerta había un letrero blanco que me partió el corazón, donde se leía claramente Miguel, tu mamá te espera. Estacioné el milagro rodante a un lado de la carretera y caminé despacio hacia la casa. Mis botas resonaban en el pavimento húmedo por el rocío de la mañana. El olor a café recién hecho se filtraba por las ventanas, mezclándose con el aroma de las tortillas calientes y los frijoles refritos. Era como si alguien hubiera estado cocinando desde muy temprano, esperando mi llegada. Antes de que pudiera tocar la puerta, ésta se abrió. Y ahí estaba ella. Esperanza era una mujer menuda, de pelo canoso recogido en un chongo, con arrugas que hablaban de años de sonrisas y lágrimas. Pero lo que más me impresionó fueron sus ojos. Tenían la misma tristeza que yo cargaba, pero también algo más, una calidez que hacía tiempo no veía en nadie. Me miró fijamente y me dijo que yo era Daniel, el coyote veracruzano. No era una pregunta, era una afirmación, como si me hubiera estado esperando toda la vida. Luego añadió algo que me heló la sangre, su Miguel le había hablado de mí en sueños. Me quedé sin palabras. No podía entender cómo era posible que supiera mi nombre y mi apodo de la carretera. Ella sonrió al ver mi cara de confusión y me invitó a pasar, asegurándome que tenía hambre, porque según ella, los camioneros siempre llegaban con hambre a su casa. Me tomó del brazo con una suavidad que me recordó a mi madre, que había muerto cuando yo tenía 15 años. La casa por dentro era pequeña pero acogedora. Las paredes estaban llenas de fotografías de un hombre que se parecía mucho a mí, moreno, fornido, con la misma cara cansada que tienen todos los que viven en la carretera. Ese era Miguel, su hijo. En cada foto se veía la sonrisa de un hombre que amaba la carretera tanto como yo. Esperanza me pidió que me sentara en una mesa de madera que tenía 2 lugares servidos, como si hubiera sabido exactamente a qué hora iba a llegar. Me preguntó si prefería el café negro o con leche, y cuando le dije que negro estaba bien, me sirvió un plato humeante de huevos rancheros con frijoles y tortillas recién hechas. Cuando le pregunté cómo había sabido que iba a llegar, me explicó que cuando una madre pierde a su hijo, desarrolla ciertas sensibilidades especiales. Me contó que Miguel la había visitado en sueños hacía 3 noches, diciéndole que iba a mandar a alguien que necesitaba ayuda tanto como ella. Me senté y probé la comida. Hacía meses que no comía algo tan delicioso, tan hecho con amor. Cada bocado me llenaba no solo el estómago, sino algo más profundo que había estado vacío durante mucho tiempo.
Era como si cada cucharada me devolviera un pedacito del alma que creía perdido. De repente, Esperanza me pidió que le contara sobre mis hijas, mencionando sus nombres, Sofía y Daniela. Casi se me atraganta el café al escucharla. Ella me explicó que Miguel le había contado todo en el sueño, que le había dicho que yo era un buen padre que había perdido el rumbo, que necesitaba recordar para que valía la pena seguir luchando. Por primera vez en meses, comencé a llorar. No eran lágrimas de dolor, sino de alivio. Como si alguien hubiera abierto una ventana en mi alma y hubiera entrado aire fresco después de estar encerrado en la oscuridad. Esperanza se levantó, rodeó la mesa y me abrazó como solo las madres saben hacerlo, diciéndome que llorara todo lo que necesitara, que ahí nadie me iba a juzgar. Después de desayunar y desahogar todo el dolor que llevaba dentro, Esperanza me llevó a conocer el resto de su pequeña casa. En el cuarto de Miguel, que mantenía exactamente como cuando él vivía, me enseñó las fotos de sus viajes por todo México. Había recorrido las mismas rutas que yo, había parado en los mismos restaurantes de carretera, había dormido en las mismas estaciones de servicio. Mientras observaba esas fotografías, Esperanza me contó que desde la muerte de su hijo, había comenzado a recibir visitas de otros camioneros. Algunos llegaban buscando un lugar donde descansar, otros necesitaban un plato de comida caliente y muchos simplemente querían a alguien que los escuchara. Ella los recibía a todos como si fueran sus propios hijos. Me explicó que había comenzado a escribir cartas como la que yo había encontrado, colocándolas en diferentes lugares donde sabía que los camioneros las encontrarían. En gasolineras, restaurantes de carretera, incluso las pegaba en los parabrisas de los camiones estacionados. Su misión era encontrar a aquellos que, como yo, necesitaban un poco de amor maternal y comprensión. Esa primera mañana se convirtió en todo el día. Hablamos de nuestras pérdidas, de nuestros miedos, de cómo la vida a veces nos golpea tan fuerte que creemos que ya no podremos levantarnos. Esperanza me contó sobre los últimos días de Miguel, cómo había estado preocupado por un compañero camionero que había conocido en una gasolinera cerca de pueblo, un hombre divorciado con 2 hijas que parecía haber perdido toda esperanza. Cuando me describió a ese hombre, el corazón se me detuvo. La descripción coincidía exactamente conmigo. Pelo negro, barba de candado, cicatriz en la ceja izquierda de un accidente de la infancia, y sobre todo, esa tristeza en los ojos que reconoce quien la ha vivido. Miguel había estado buscándome durante meses antes de su accidente. Esperanza me mostró el cuaderno donde Miguel escribía sus encuentros en la carretera. En una de las últimas páginas había anotado mi descripción y había escrito algo que me cambió la perspectiva de todo. Este hombre necesita saber que no está solo. Si algo me pasa, mamá, búscalo. Él necesita una familia tanto como nosotros necesitamos un hijo. En ese momento entendí que mi encuentro con esa carta no había sido casualidad. Miguel había estado preparando este momento incluso antes de morir. De alguna manera, había sabido que su madre y yo nos necesitábamos mutuamente para sanar. Esperanza me propuso algo que jamás imaginé. Me pidió que me quedara unos días con ella, que la ayudara con algunas reparaciones de la casa que Miguel había dejado pendientes, y a cambio, ella me daría el amor de madre que había perdido desde los 15 años. No era caridad, me explicó, era un intercambio justo entre 2 almas heridas. Esa tarde llamé a mi despachador y le dije que tenía una emergencia familiar. Era la primera vez en 18 años que posponía una entrega, pero sabía que había cosas más importantes que el dinero. Necesitaba sanar, necesitaba entender el mensaje que Miguel me había mandado a través de su madre. Cuando se acercaba la noche, Esperanza me preparó el cuarto de Miguel. Me dijo que era hora de que ese espacio volviera a tener vida, que estaba segura de que su hijo estaría feliz de saber que alguien que lo necesitaba estaba durmiendo en su cama. Esa primera noche en casa de Esperanza, dormí mejor de lo que había dormido en años. Y en mis sueños,
Por primera vez desde el divorcio, no aparecieron las pesadillas de soledad y fracaso. En su lugar, soñé con un camionero de ojos bondadosos que me sonreía desde el cielo y me decía que ya era hora de que dejara de castigarme y comenzara a vivir de nuevo. Los siguientes 3 días fueron los más sanadores de mi vida adulta. Desperté cada mañana con el aroma del café de olla que Esperanza preparaba antes del amanecer y el sonido de los pájaros que anidaban en las bugambilias del frente. Era como si hubiera llegado a un lugar fuera del tiempo, donde las heridas del alma podían comenzar a cerrar. El primer día me dediqué a reparar la cerca del patio trasero que Miguel había dejado a medias. Mientras martillaba y clavaba, Esperanza me contaba historias de su hijo, de cómo desde niño había soñado con recorrer las carreteras de México. Me describía sus travesuras de chamaco, sus primeros trabajos en el taller mecánico del pueblo, y cómo había ahorrado peso por peso para comprarse su primer camión. Durante esas horas de trabajo, algo comenzó a cambiar en mi interior. Cada clavo que hundía en la madera, cada tabla que enderezaba, era como si estuviera reconstruyendo también mi propia vida. Las manos ocupadas me tranquilizaban la mente y por primera vez en meses no pensaba constantemente en mis problemas. El segundo día llegó don Aurelio, un vecino de 80 años que venía a tomar café todas las tardes desde que Miguel había muerto. Era un hombre sabio, de esos que han visto tanto en la vida que pueden leer el alma de las personas con solo mirarlas. Cuando Esperanza me presentó como el amigo camionero del que le había hablado, don Aurelio me estudió con ojos penetrantes. Me contó que él había sido ferrocarrilero durante 40 años, que había recorrido el país de punta a punta en los trenes de carga. Entendía perfectamente esa soledad que se siente cuando uno vive en constante movimiento, siempre llegando a lugares donde nadie te espera realmente. Me dijo algo que se me quedó grabado para siempre: mijo, la carretera te enseña que el hogar no es un lugar, es donde te reciben con amor. Esa tarde, don Aurelio me ayudó a arreglar el techo de la cocina que tenía goteras desde la última temporada de lluvias. Mientras trabajábamos, me habló de la importancia de tener un propósito más grande que uno mismo. Me explicó que Miguel había encontrado ese propósito ayudando a otros camioneros, y que tal vez era hora de que yo también descubriera el mío. Al tercer día, Esperanza me llevó al pequeño cementerio del pueblo para visitar la tumba de Miguel. Era una lápida sencilla, con una fotografía de él sonriendo desde la cabina de su camión. Esperanza puso flores frescas y se quedó un rato hablándole en voz baja, contándole sobre mí, sobre cómo había llegado a su vida tal como él había prometido. Parado frente a esa tumba, sentí una paz que no conocía desde hacía años. Le hablé a Miguel en silencio, le agradecí por haber cuidado de su madre, por haber pensado en mí incluso en sus últimos días, por haberme dado la oportunidad de sentirme parte de una familia otra vez. Cuando regresamos a la casa, Esperanza me preparó mi comida favorita, mole poblano con pollo y arroz rojo. Mientras comíamos, me contó que había tomado una decisión. Quería que yo considerara quedarme más tiempo, tal vez establecer una base ahí, hacer de su casa mi hogar entre viajes. Me dijo que tenía suficiente espacio para estacionar el Milagro rodante y que ella se sentiría más segura sabiendo que había alguien cuidándola. La propuesta me tomó por sorpresa, pero al mismo tiempo, sentí como si fuera la respuesta a una oración que no sabía que había estado haciendo. Por primera vez desde el divorcio, alguien me estaba ofreciendo un lugar donde pertenecer, donde ser necesario, donde tener una familia real. Esa noche, antes de dormir, llamé a mis hijas por videollamada. Sofía y Daniela se veían tan grandes, tan cambiadas en esos pocos meses. Les conté sobre Esperanza, sobre la Casa Azul, sobre cómo había encontrado un lugar donde podía ser feliz otra vez. Por primera vez en mucho tiempo, las vi sonreír al escuchar mi voz, como si hubieran recuperado al papá que creían perdido. Al cuarto día decidí quedarme. No de forma permanente todavía, pero sí por algunas semanas más para adaptarme a esta nueva vida que se estaba abriendo ante mí.
Esperanza lloró de alegría cuando le dije mi decisión, y yo me di cuenta de que hacía mucho tiempo no hacía feliz a alguien con mis acciones. Establecimos una rutina que me devolvió la estabilidad que había perdido desde el divorcio. Me levantaba temprano, antes que Esperanza, y preparaba el café mientras ella hacía las tortillas. Desayunábamos juntos planeando las actividades del día, y luego yo me dedicaba a las reparaciones de la casa mientras ella atendía su pequeño huerto de hierbas medicinales. Los primeros días fueron una adaptación completa. Estaba acostumbrado a la soledad de la carretera, al ruido constante del motor, a no tener que rendir cuentas a nadie. Pero poco a poco fui descubriendo la tranquilidad de tener horarios, de saber que alguien me esperaba para almorzar, de tener conversaciones que no fueran solo sobre gasolina y tiempos de entrega. Una mañana, mientras reparaba las ventanas de la sala, llegó el padre Joaquín, el sacerdote del pueblo. Era un hombre joven, de unos 40 años, con una sonrisa sincera y ojos llenos de comprensión. Esperanza me lo presentó como el amigo que había oficiado el funeral de Miguel y que la visitaba regularmente para asegurarse de que estuviera bien. El padre Joaquín se sentó conmigo en el patio mientras yo lijaba las ventanas. Me preguntó sobre mi vida, sobre lo que me había llevado hasta ahí, y yo, sin saber por qué, terminé contándole toda mi historia. Le hablé del divorcio, de la pérdida de mis hijas, de esos meses de desesperación en la carretera donde había perdido la fe en todo. Cuando terminé de hablar, el padre Joaquín guardó silencio por un momento. Luego me dijo algo que jamás olvidaré, que a veces Dios nos pone en situaciones difíciles no para castigarnos, sino para prepararnos para algo mejor. Me explicó que mi dolor me había hecho más sensible al dolor de otros, y que esa sensibilidad era un don que podía usar para ayudar. Esa tarde, el padre Joaquín me propuso algo inesperado. Me contó que muchos camioneros pasaban por el pueblo y a menudo necesitaban ayuda, algunos tenían problemas mecánicos, otros necesitaban un lugar donde descansar, y muchos simplemente necesitaban a alguien que los escuchara. Me propuso que considerara ayudarlo a crear un pequeño refugio para camioneros en el terreno junto a la iglesia. La idea me emocionó de una manera que no esperaba. Sería como continuar el trabajo que Miguel había comenzado, ayudar a otros camioneros que estuvieran pasando por momentos difíciles como los que yo había vivido. Pero había algo más, sería mi forma de agradecer a la vida por haberme dado una segunda oportunidad. Esa noche, mientras cenábamos, le conté a Esperanza sobre la propuesta del padre Joaquín. Sus ojos se iluminaron y me dijo que Miguel estaría orgulloso de saber que su cuarto en la casa y su memoria serían usados para continuar ayudando a otros camioneros. Me confesó que desde hacía tiempo había estado orando para encontrar una manera de honrar la memoria de su hijo de forma más significativa. Decidimos hacer una promesa juntos. Esperanza se comprometió a seguir escribiendo cartas para camioneros necesitados, y yo prometí ayudar a crear el refugio y dedicar parte de mi tiempo a ayudar a otros que estuvieran pasando por lo mismo que yo había vivido. Sellamos nuestra promesa tomados de las manos, pidiendo a Miguel que nos diera fuerzas desde el cielo. Por primera vez desde que había llegado a esa casa, sentí que tenía un propósito real más allá de mi propio dolor. Ya no era solo Daniel, el camionero divorciado y desesperado. Ahora era parte de algo más grande, parte de una misión que había comenzado Miguel y que Esperanza y yo íbamos a continuar. Esa noche dormí con una tranquilidad diferente. Ya no era la paz del cansancio, sino la serenidad de quien ha encontrado su lugar en el mundo y sabe exactamente para qué está viviendo. 2 semanas después de hacer nuestra promesa, organizamos el primer evento que cambiaría para siempre la dinámica del pueblo. Esperanza había estado cocinando durante 3 días preparando una comida especial para camioneros, y yo había usado mis contactos en la carretera para invitar a todos los compañeros que conocía a una reunión especial en casa de Esperanza. La convocatoria era simple: una comida casera gratis para todos los camioneros que quisieran venir, sin importar de dónde vinieran o hacia dónde se dirigieran.
La única condición era que trajeran ganas de compartir historias y de conocer a otros compañeros de la carretera. Esperanza había insistido en que fuera un domingo, porque según ella, los domingos eran días de familia, y nosotros íbamos a crear una familia de la carretera. El domingo llegó con un cielo despejado y un sol que parecía bendecir nuestro proyecto. Desde temprano comenzaron a llegar los camiones. Primero fue Roberto el Halcón de Sonora, un veterano de 60 años que manejaba desde los 18. Luego llegó Carlos el Tigre de Michoacán con su hijo adolescente, que estaba aprendiendo el oficio. Uno a uno fueron llegando hasta formar una pequeña caravana de 8 camiones estacionados frente a la Casa Azul. Esperanza había transformado el patio trasero en un comedor al aire libre. Había puesto mesas largas hechas con tablas y caballetes, sillas prestadas por los vecinos y manteles coloridos que le daban un aire festivo al lugar. En el centro había colocado fotografías de Miguel, como si él fuera el anfitrión invisible de la reunión. La comida fue un banquete digno de una boda. Esperanza había preparado pozole rojo, tamales de pollo y rajas con queso, arroz con frijoles y agua fresca de horchata. Pero lo que más impresionó a todos fue el postre, un pastel que había hecho especialmente para la ocasión, decorado con la imagen de un camión y las palabras familia de la carretera. Durante la comida, cada camionero contó su historia. Roberto nos habló de sus 42 años en la carretera, de cómo había criado 5 hijos siendo camionero y de cómo ahora que estaba cerca de retirarse, valoraba más que nunca estos momentos de compañía. Carlos compartió la historia de cómo estaba enseñando a su hijo el oficio, tratando de transmitirle no solo las técnicas de manejo, sino también los valores de honestidad y trabajo duro. Pero la historia que más nos conmovió fue la de Javier el Cuervo de Tamaulipas, un hombre de 50 años que había perdido a su esposa por cáncer hacía 2 años. Nos contó cómo después de la muerte de ella había pensado en dejar la carretera, porque cada kilómetro le recordaba los viajes que solían hacer juntos cuando eran novios. Su historia era tan parecida a la mía que por momentos sentí como si me estuviera escuchando a mí mismo. Esperanza escuchó todas las historias con lágrimas en los ojos. Al final de la comida, se puso de pie y nos dijo que Miguel había tenido razón, los camioneros eran una familia, y las familias se cuidan entre sí. Nos propuso que esa reunión no fuera la última, sino la primera de muchas. Quería que su casa se convirtiera en un punto de encuentro mensual para todos los que necesitaran un momento de compañía y comida casera. Todos aceptamos inmediatamente. Acordamos que el último domingo de cada mes nos reuniríamos en casa de Esperanza, y que cada uno traería algo para compartir, algunos traerían comida, otros herramientas para reparaciones, y todos traerían historias y ganas de ayudarse mutuamente. Cuando los camioneros se fueron esa tarde, el patio quedó lleno de promesas de regreso y nuevas amistades. Esperanza y yo nos sentamos en el portal a ver el atardecer, cansados pero llenos de satisfacción. Habíamos logrado algo hermoso, crear un espacio donde los camioneros podían sentirse en familia, donde podían dejar de ser solo trabajadores solitarios y convertirse en hermanos de la carretera. Esa noche, mientras recogíamos los platos y limpiábamos el patio, Esperanza me dijo que sentía como si Miguel hubiera estado presente en cada momento de la reunión. Y yo también lo sentí así. Era como si su espíritu hubiera bendecido ese primer encuentro de lo que se convertiría en una tradición que cambiaría la vida de muchos camioneros solitarios. Un mes después de nuestro primer encuentro, todo parecía marchar perfectamente. Las reuniones mensuales se habían vuelto famosas entre los camioneros de la región y cada vez llegaban más compañeros a la Casa Azul. Esperanza irradiaba felicidad cuidando de todos como si fueran sus hijos, y yo había encontrado mi propósito ayudando a otros camioneros con sus problemas. Pero la vida tiene una manera peculiar de ponernos a prueba justo cuando creemos que todo está resuelto. Una mañana de abril, mientras desayunábamos como de costumbre, noté que Esperanza tenía ojeras muy marcadas y que apenas había tocado sus frijoles refritos. Cuando le pregunté si se sentía bien,
Me sonrió como siempre y me dijo que solo había dormido mal por el calor. Durante los siguientes días, comencé a notar pequeños cambios que me preocuparon. Esperanza se cansaba más rápido cuando hacía los quehaceres de la casa, a veces se quedaba sin aliento al subir las escaleras del huerto y había perdido el apetito que siempre había tenido. Cuando le insistí en que fuéramos al doctor, me dijo que no se preocupara, que a los 73 años era normal sentirse más cansada. Una noche desperté porque escuché ruido en la cocina. Eran las 3 de la madrugada y encontré a Esperanza sentada en la mesa, tomándose unas pastillas que no le había visto antes. Cuando me vio, trató de esconder el frasco, pero yo ya había notado que eran medicamentos para el corazón. Con lágrimas en los ojos, me confesó que desde hacía 2 meses había estado sintiendo dolor en el pecho y palpitaciones irregulares. Al día siguiente, prácticamente la obligué a ir al centro de salud de Orizaba. El doctor, un hombre mayor que conocía a Esperanza desde hacía años, me llamó aparte después de examinarla. Me explicó que tenía una arritmia cardíaca que se había agravado, posiblemente por el estrés de haber perdido a Miguel y por el esfuerzo de cocinar para tantas personas en las reuniones mensuales. El diagnóstico me cayó como un balde de agua fría. El doctor me recomendó que Esperanza redujera sus actividades, que evitara emociones fuertes y que tomara medicamentos que eran bastante caros. Cuando salimos del consultorio, Esperanza estaba más preocupada por el costo de las medicinas que por su propia salud. Esa tarde nos sentamos en el patio y tuvimos una conversación muy difícil. Esperanza me dijo que tenía miedo, no de morirse, sino de dejar incompleta la misión que habíamos comenzado juntos. Temía que si ella se ponía peor, yo me fuera y que la Casa Azul volviera a estar vacía como antes de que llegara. Le aseguré que no me iba a ir a ningún lado, que la iba a cuidar como ella me había cuidado a mí cuando llegué roto y sin esperanza. Pero en mi interior comenzó a crecer un miedo terrible, el miedo de perder a la única familia que tenía, el miedo de quedarme solo otra vez, el miedo de que esta felicidad que había encontrado fuera tan frágil como un vidrio. Durante los siguientes días, traté de mantener la normalidad, pero no podía dejar de observar cada gesto de Esperanza, cada suspiro, cada momento en que se llevaba la mano al pecho. La mujer que me había salvado la vida ahora necesitaba que yo la salvara a ella, y no sabía si tenía la fuerza suficiente para hacerlo. Una noche, mientras ella dormía, salí al patio y miré hacia el cielo estrellado. Le hablé a Miguel como si pudiera escucharme, le pedí que me diera fuerzas para cuidar de su madre, que me ayudara a encontrar la manera de pagarle todo lo que había hecho por mí. En ese silencio de la madrugada, sentí como si algo dentro de mí se estuviera preparando para una prueba que no sabía si podría superar. La enfermedad de Esperanza no solo amenazaba su vida, sino que también ponía en peligro todo lo que habíamos construido juntos. Y por primera vez desde que había llegado a la Casa Azul, volví a sentir ese vacío familiar en el estómago, esa sensación de que la felicidad siempre llega con fecha de vencimiento. El milagro que tanto necesitaba llegó de la forma más inesperada, en el momento en que más desesperado me sentía. Era un sábado por la mañana, 2 semanas después del diagnóstico de Esperanza, cuando escuché el familiar sonido de un motor diésel acercándose a la casa. Salí a ver quién era y mi corazón casi se detiene al reconocer el camión que se estacionaba frente al portón. Era un Freightliner blanco y azul que conocía muy bien, porque había viajado junto a él durante varios años en diferentes rutas. El que se bajó de la cabina era Mario, el compadre de Guadalajara, pero no venía solo. Con él venía una mujer alta y elegante, de unos 40 años, que se veía extrañamente familiar aunque estaba seguro de no haberla visto nunca. Mario se acercó con su sonrisa característica y me abrazó como siempre hacía cuando nos encontrábamos en la carretera. Pero esta vez había algo diferente en sus ojos, una emoción que no podía identificar. La mujer que lo acompañaba se quedó unos pasos atrás, observándome con una intensidad que me puso nervioso.
Esperanza salió de la casa al escuchar las voces, moviéndose más lento de lo normal por los medicamentos que la tenían adormilada. Mario la saludó con el cariño de siempre, porque había estado en varias de nuestras reuniones mensuales. Pero cuando la mujer vio a Esperanza, algo extraordinario sucedió. Sus ojos se llenaron de lágrimas y se llevó las manos a la boca como si hubiera visto un fantasma. La mujer se acercó lentamente a Esperanza y le preguntó si ella era la señora que había perdido a su hijo Miguel, el camionero que había muerto en un accidente cerca de Tuxtla Gutiérrez. Cuando Esperanza asintió, la mujer comenzó a llorar desconsoladamente y le dijo que necesitaba contarle algo muy importante sobre los últimos días de Miguel. Nos sentamos todos en el patio, y la mujer, que se llamaba Elena, comenzó a contarnos una historia que nos cambió la vida a todos. Elena era doctora en un hospital de Tuxtla Gutiérrez y había sido quien atendió a Miguel después del accidente. Nos contó que Miguel había estado consciente durante sus últimas horas y que había hablado constantemente de su madre, de la Casa Azul y de un camionero que necesitaba ayuda. Lo más increíble de todo era lo que Elena nos contó después. Miguel le había dado una carta antes de morir, una carta dirigida a su madre, pero también le había pedido que buscara a Daniel el coyote veracruzano para darle un mensaje personal. Elena había estado buscándome durante meses, preguntando en gasolineras y restaurantes de carretera, hasta que se encontró con Mario y le contó la historia. Elena sacó de su bolsa un sobresellado y me lo entregó con manos temblorosas. En el frente decía claramente, para Daniel, el hermano que nunca conocí pero que siempre esperé. Dentro había una carta que Miguel había dictado a Elena palabra por palabra, sabiendo que se estaba muriendo. La carta decía cosas que me partieron el alma y me llenaron de esperanza al mismo tiempo. Miguel me contaba que desde que me había visto en esa gasolinera cerca de Puebla, había estado orando para encontrar la manera de ayudarme. Me decía que había visto en mis ojos el mismo dolor que él había sentido cuando perdió a su padre siendo niño, y que sabía que mi corazón necesitaba sanar. Pero lo más sorprendente era el final de la carta. Miguel le había pedido a Elena que me diera una noticia que cambiaría mi vida para siempre. Elena trabajaba en un programa gubernamental de apoyo a familias de migrantes y había conseguido la información de contacto de mis hijas en Estados Unidos. No solo eso, sino que había hablado con Patricia, mi exesposa, y le había contado toda la historia. Elena me entregó un teléfono y me dijo que Patricia estaba esperando mi llamada. Que después de escuchar todo lo que había pasado, había entendido que yo había cambiado, que había encontrado mi lugar en el mundo, y que quería darme la oportunidad de recuperar la relación con Sofía y Daniela. Con las manos temblando, marqué el número que Elena me había dado. Cuando Patricia contestó, por primera vez en más de un año, su voz sonó cálida al escuchar la mía. Me dijo que las niñas me extrañaban, que habían visto el cambio en mí durante nuestras videollamadas y que si yo estaba realmente bien, ella no se oponía a que las visitara durante las vacaciones de verano. Esperanza, que había escuchado toda la conversación con lágrimas de alegría, me abrazó y me susurró al oído que Miguel había cumplido su promesa desde el cielo. Que no solo me había dado una familia en ella, sino que me había devuelto a mis propias hijas. La noticia de que iba a reencontrarme con mis hijas tuvo un efecto inmediato y sorprendente en todos nosotros, pero especialmente en Esperanza. Era como si la alegría hubiera sido la mejor medicina para su corazón enfermo. Durante los siguientes días, la vi más animada de lo que había estado desde su diagnóstico, cocinando con renovado entusiasmo y haciendo planes para cuando llegaran Sofía y Daniela. Elena se quedó con nosotros durante 3 días y en ese tiempo se convirtió en parte de nuestra familia extendida. Como doctora, revisó a Esperanza y ajustó sus medicamentos de una manera que los hizo más efectivos y menos costosos. Pero más importante que eso, Elena nos contó más detalles sobre los últimos días de Miguel que nos ayudaron a entender mejor su misión. Nos explicó que Miguel había estado trabajando en un proyecto personal antes de morir, un directorio de camioneros que necesitaban ayuda,
lugares de refugio en diferentes estados, y una red de apoyo para familias de camioneros. Elena había guardado todos esos papeles y ahora nos los entregaba para que continuáramos su trabajo. La revelación de que Miguel había estado creando una red nacional de apoyo nos inspiró a hacer algo que jamás habíamos imaginado. Decidimos organizar una gran reunión, no solo para los camioneros de la región, sino para todos aquellos que quisieran venir a honrar la memoria de Miguel y a celebrar el reencuentro que se acercaba. Esperanza insistió en que la reunión fuera una verdadera fiesta. Quería cocinar para 100 personas, decorar toda la casa e invitar a todo el pueblo a conocer a la familia de camioneros que se había formado alrededor de su casa azul. A pesar de mis preocupaciones por su salud, no pude negarme cuando vi la ilusión en sus ojos. Durante 2 semanas nos preparamos para lo que Esperanza llamó la fiesta de los milagros. Los camioneros que habían venido a las reuniones mensuales se ofrecieron a ayudar con todo. Roberto el Halcón de Sonora consiguió mesas y sillas prestadas de la iglesia de su pueblo. Carlos el Tigre de Michoacán trajo una banda de mariachis que tocaba en las fiestas de su ciudad. Javier el Cuervo de Tamaulipas se encargó de coordinar la llegada de más de 30 camioneros de diferentes estados. El día de la fiesta amaneció con un cielo despejado que parecía bendecir nuestro evento. Desde temprano comenzaron a llegar camiones de todos los tamaños y colores, formando una caravana impresionante que se extendía por varios kilómetros en la carretera. Los vecinos del pueblo salieron de sus casas para ver el espectáculo, y muchos se quedaron para participar en la celebración. Esperanza había cumplido su promesa de cocinar para 100 personas. Con la ayuda de las esposas de algunos camioneros y de las señoras del pueblo, había preparado un banquete que incluía pozole, barbacoa, tamales, chiles rellenos y postres típicos de diferentes regiones. Era como si cada plato representara una historia, un camino recorrido, una familia unida por la carretera. Pero lo más emocionante de la fiesta fue cuando el padre Joaquín bendijo oficialmente nuestro proyecto del refugio para camioneros. Anunció que la iglesia había conseguido fondos para construir un pequeño albergue junto al templo y que yo iba a ser el coordinador oficial del programa. Era la formalización de algo que había comenzado como una simple promesa entre Esperanza y yo. Durante la fiesta, varios camioneros compartieron testimonios de cómo las reuniones mensuales habían cambiado sus vidas. Algunos habían encontrado trabajo gracias a los contactos que habían hecho, otros habían recibido ayuda en momentos difíciles, y muchos simplemente habían encontrado una familia donde antes solo había soledad. Al atardecer, cuando la fiesta estaba en su punto más alto, Esperanza pidió silencio y pronunció unas palabras que jamás olvidaré. Nos dijo que esa celebración no era solo por el reencuentro con mis hijas, sino por todos los reencuentros que habían sucedido desde que llegué a la Casa Azul. Reencuentros con la esperanza, con la familia, con el propósito de vida, y sobre todo, reencuentros con la fe. Esa noche, mientras recogíamos los restos de la fiesta, Esperanza me abrazó y me susurró que se sentía como si hubiera cumplido la promesa más importante de su vida. Había logrado convertir su dolor por la pérdida de Miguel en algo hermoso que ayudaba a otros. Y yo había sido el instrumento que Dios había usado para hacer posible ese milagro. La fiesta había sido más que una celebración. Había sido la confirmación de que lo que habíamos construido juntos era sólido, real, y estaba destinado a perdurar mucho más allá de nuestras propias vidas. 6 meses después de esa carta misteriosa que encontré en mi parabrisas, estoy aquí sentado en el portal de la Casa Azul, viendo llegar el milagro rodante después de mi último viaje antes de las vacaciones de verano. En unas horas, Elena me llevará al aeropuerto de Veracruz para recibir a Sofía y Daniela, que vienen a pasar 2 semanas conmigo en lo que ahora es realmente mi hogar. La transformación ha sido tan profunda que a veces me cuesta creer que soy la misma persona que hace meses caminaba por la vida como un fantasma, cargando el dolor del fracaso y la soledad. Ahora soy Daniel el Coyote veracruzano, coordinador del Refugio San Miguel para Camioneros, hijo adoptivo de Esperanza, y próximamente,
padre presente para mis hijas. Esperanza está en la cocina preparando el cuarto de las niñas, tarareando una canción que solía cantarle a Miguel cuando era pequeño. Su salud se ha estabilizado de manera sorprendente desde que encontró su nuevo propósito de vida. Los doctores dicen que es el efecto de tener algo por lo cual vivir, pero nosotros sabemos que es algo más profundo, es el milagro de un amor que se multiplica cuando se comparte. El refugio que construimos junto a la iglesia ya ha recibido a más de 100 camioneros en estos meses. Algunos llegan buscando un lugar donde dormir, otros necesitan reparaciones mecánicas de emergencia y muchos simplemente necesitan a alguien que los escuche cuando la soledad de la carretera se vuelve demasiado pesada. Cada historia que escucho me recuerda a mi propia historia, y cada camionero que ayudo es como ayudarme a mí mismo en el pasado. Las reuniones mensuales se han convertido en un evento esperado por todo el pueblo. Ya no caben en el patio de la Casa Azul, así que las hacemos en la plaza principal, con el apoyo del alcalde y de todas las familias del lugar. Los camioneros que vienen se han vuelto parte de la comunidad, algunos han decidido establecerse aquí, y otros siempre regresan porque saben que tienen una familia esperándonos. Elena se mudó al pueblo y abrió un pequeño consultorio médico que atiende principalmente a camioneros y sus familias. Dice que Miguel la guió hasta nosotros porque sabía que aquí podía hacer más bien que en cualquier hospital grande. Se ha convertido en la hermana que nunca tuve y Esperanza la considera su segunda hija. Pero el milagro más grande ha sido la reconciliación con mis propias hijas. Durante estos meses he hablado con ellas por videollamada cada semana y he visto cómo han ido recuperando la confianza en su papá. Patricia me ha contado que hablan de mí constantemente, que están emocionadas por conocer a Esperanza y por ver el lugar donde su papá ha encontrado la felicidad. Esta mañana recibí una llamada que me llenó de una alegría indescriptible. Patricia me dijo que ha estado considerando mudarse de regreso a México el próximo año, que ha visto el cambio real en mí y que cree que es importante que las niñas crezcan cerca de su padre. No hablamos de reconciliación romántica, eso es agua que ya pasó bajo el puente, pero sí hablamos de ser una familia funcional para nuestras hijas. Mientras espero la hora de ir al aeropuerto, pienso en todo lo que ha pasado desde aquella madrugada cuando mi vida no tenía sentido. Pienso en Miguel, el ángel camionero que me mandó una carta desde el cielo a través de su madre. Pienso en Esperanza, que me enseñó que el amor maternal no tiene límites de sangre. Pienso en todos los camioneros que han encontrado esperanza en la Casa Azul. Y pienso en esa carta misteriosa que cambió mi destino. Nunca sabré exactamente cómo llegó a mi parabrisas, si fue el viento, la casualidad o un milagro directo de Miguel desde donde esté. Pero sí sé que a veces, cuando menos lo esperamos, la vida nos manda señales de que no estamos solos, de que alguien, en algún lugar, está cuidando de nosotros. La carretera me enseñó que los verdaderos milagros no son fuegos artificiales en el cielo, sino encuentros inesperados que nos devuelven la fe. Como esa carta que encontré en mi camión, como Esperanza abriendo su puerta, como Elena apareciendo con el mensaje final de Miguel. Porque quien se detiene en la carretera de la vida a ayudar a otro viajero herido, descubre que nunca anda solo. Siempre hay alguien cuidándonos desde las alturas, mandándonos cartas de esperanza justo cuando más las necesitamos. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que los milagros existen. Y si alguna vez te sientes perdido en tu propia carretera, recuerda que siempre hay una casa azul esperándote en algún kilómetro de tu camino.